Las mañanas en nuestra casa siempre eran tranquilas, de esa manera que no relaja, sino que pesa en el pecho como una manta demasiado gruesa en pleno verano. Todo estaba en orden, cada cosa en su sitio, el silencio solo interrumpido por el sonido del reloj de pared o el murmullo lejano de la televisión que mi esposo dejaba encendida aunque no la mirara. La cocina, amplia y luminosa, siempre olía a café recién hecho y a pan tostado. Los ventanales daban a un pequeño jardín que yo cuidaba con esmero, no por placer, sino por llenar los huecos del tiempo. Mi vida parecía estar en ese punto de equilibrio que otros envidiarían. Un matrimonio estable, sin grandes altibajos, sin dramas. Él era un hombre correcto, trabajador, educado, generoso a su manera. Nunca me faltó nada en lo material. Y aunque compartíamos la cama, nuestras manos rara vez se buscaban. No era desamor, tampoco desprecio. Era otra cosa, algo más difícil de nombrar. Una distancia construida no por peleas, sino por la costumbre, por la comodidad de lo conocido. Yo, con mis rutinas, mis vestidos elegidos con cuidado pero sin expectativas. Él, con sus horarios, sus compromisos, sus silencios. Hacía tiempo que no sentía esa electricidad bajo la piel, ese leve temblor en las manos que a veces nos recuerda que seguimos vivos. No era una falta evidente, no era un hueco enorme que gritara por ser llenado. Era más bien una sed silenciosa, una sequedad en la boca que uno aprende a ignorar, hasta que alguien te ofrece un vaso de agua. Él llegó una tarde cualquiera, sin aviso. Lo supe porque escuché la puerta principal cerrarse con ese golpe seco que no daba lugar a dudas. Estaba en la cocina, secando los platos, cuando lo vi aparecer en el marco de la puerta. Alto, la barba apenas marcada, los ojos oscuros, la misma mirada que había visto en su padre, pero con una intensidad distinta, menos cansada, más alerta. La última vez que lo había visto era todavía casi un niño. Ahora, había algo en su postura, en la manera en que dejaba caer la chaqueta sobre el respaldo de la silla, que hablaba de alguien acostumbrado a hacer lo que quiere. No me saludó con palabras, pero tampoco hizo falta. Sus ojos recorrieron la estancia. Se detuvieron apenas un segundo más de lo necesario en mí. No fue grosero. No fue explícito. Fue esa manera de mirar que no es accidental, que es consciente. Me incomodó. O tal vez me sorprendió sentirme incómoda. Me apresuré a bajar la vista y continuar secando los vasos, aunque mis manos se movían más lentas, como si cada movimiento hubiera adquirido de pronto una carga distinta. No esperaba verte por aquí. Dije finalmente, sin mirarlo, intentando mantener la voz neutra. Ni yo, respondió, y la sonrisa que acompañó sus palabras era la de alguien que no teme a las verdades a medias. Su padre apareció poco después, con esa manera suya de llenar los espacios sin esfuerzo, saludando con una palmada en la espalda, con bromas ligeras, satisfecho de tener a su hijo en casa al menos por un tiempo. Yo observaba desde la distancia, los brazos cruzados, la sonrisa cortés en los labios, el pecho ligeramente tenso. No sé si era orgullo, celos o algo que no quería reconocer. Durante la cena, los tres sentados en la mesa del comedor, la conversación fue fluida, casi alegre. Hablaban de trabajo, de proyectos, de viajes. Yo asentía, preguntaba lo justo, cumplía mi papel. Pero cada vez que alzaba la vista, lo encontraba mirándome. No de manera insistente, no descarado, pero sí con esa atención precisa que uno reserva para las cosas que desea entender o poseer. No debería haberme afectado, pero lo hizo, porque fue la primera vez en mucho tiempo que alguien me miró de verdad. No como esposa, no como ama de casa, no como la mujer al otro lado de la mesa, sino como mujer. Y en ese gesto, tan pequeño, tan fugaz, sentí como algo se removía dentro de mí, algo que creía dormido. Cuando la cena terminó, mientras recogía los platos, noté que mis manos temblaban apenas. Me fui a la cocina, intentando justificar esa reacción absurda. Pensé que era el vino, el cansancio, cualquier cosa menos lo que realmente era. Pero cuando me acerqué a la ventana para cerrar las cortinas, lo vi afuera,
Apoyado contra el marco de la puerta del jardín, fumando despacio, la mirada perdida en la noche. Y sin girarse, como si supiera que yo estaba ahí, exhaló el humo lentamente, dejando que la espera flotara entre nosotros. No dijo nada. No hizo nada. Y sin embargo, sentí que el aire se volvía más pesado. Esa noche, en la cama junto a mi esposo, mientras él dormía tranquilo, con la respiración pausada, mis ojos seguían abiertos. Escuchaba el silencio de la casa, y dentro de mí, una voz muy tenue, casi susurro, repetía una sola pregunta. ¿Por qué ahora? ¿Por qué él? Y no tenía respuesta. Solo el pulso acelerado. Solo la certeza incómoda de que esa historia apenas comenzaba. Al día siguiente, el ambiente de la casa parecía el mismo de siempre, pero yo no podía ignorar la manera en que mi cuerpo aún recordaba esa mirada. Era como si cada rincón del lugar guardara el eco de algo que apenas había empezado. Preparé el desayuno temprano, con el mismo cuidado rutinario, colocando las tazas en la mesa, cortando la fruta en piezas perfectas. Pero mis manos, traidoras, estaban más conscientes que nunca de cada movimiento. Cada hebra de mi cabello, cada pliegue de mi vestido. Todo parecía de pronto bajo observación, aunque no hubiera nadie allí para mirar. Él bajó tarde, después de que su padre se hubiera marchado al trabajo. Llevaba una camiseta sencilla, unos pantalones informales, pero había en su andar algo relajado, seguro, como quien no tiene prisa por encajar en las normas del entorno. Saludó con un gesto de la cabeza, sin demasiada ceremonia, y fue directo a servirse café. Yo fingí estar demasiado ocupada revisando el correo para prestarle atención, pero no pude evitar notar la manera en que sus ojos se deslizaron una vez más sobre mí mientras se apoyaba en la encimera. ¿Y qué tal está el jardín?, preguntó, rompiendo el silencio. Le respondí que bien, que las plantas necesitaban algo de poda, y sin pensarlo demasiado, acepté cuando ofreció ayudar. No fue una invitación formal. No fue siquiera una propuesta clara. Fue más bien una de esas frases que se lanzan al aire esperando que el otro las tome, y yo las tomé. Quizás porque necesitaba una excusa. Quizás porque no supe detenerme. Pasamos la mañana afuera, bajo el sol suave de primavera. Él cortaba las ramas más altas, mientras yo recogía las hojas secas en una cesta. Conversábamos poco, lo justo para mantener la naturalidad de la situación, pero cada frase suya llevaba esa cadencia calmada que roza la burla sin ser ofensiva. Me hablaba con la soltura de quien no tiene miedo de provocar. Yo respondía con medias sonrisas, manteniendo las distancias, aunque cada vez sentía que las distancias eran más una ilusión que un límite real. En uno de esos momentos, mientras intentaba sujetar una rama que él estaba cortando, mis dedos rozaron los suyos. Fue un contacto breve, accidental, pero suficiente para que los dos nos quedáramos quietos, apenas un segundo más de lo necesario. Ninguno dijo nada. Seguimos trabajando como si nada hubiera pasado, pero el aire entre nosotros había cambiado. Era más denso, más cargado. Terminé antes que él, justificando mi retirada con la excusa de preparar el almuerzo. Entré en la casa, cerré la puerta corrediza del jardín y apoyé la espalda contra ella, respirando hondo. Me odié un poco por sentir esa agitación, por permitir que algo tan mínimo me afectara tanto. Pero la verdad es que no recordaba la última vez que el roce de una mano había hecho que mi piel se erizara así. Mientras cocinaba, me detuve un momento frente al espejo del pasillo. Observé mi reflejo con una atención que no solía tener. El vestido que había elegido esa mañana era sencillo, ligero, pero ceñía las caderas de una manera que no me había parecido significativa al vestirme. Me pregunté, sin querer admitirlo, si había sido del todo casual mi elección. Él entró poco después, sin tocar la puerta, con la misma confianza de alguien que ya pertenece al lugar. Se apoyó en el marco, mirándome desde lejos mientras yo removía la salsa en la olla. Su silencio me hizo sentir expuesta, pero no vulnerable. Más bien, vista. ¿Y si mañana vamos por algunas plantas nuevas?, sugirió, como si la idea fuera lo más inocente del mundo. Asentí sin mirarlo directamente. Sentí el calor subiendo por mi cuello, ese rubor inevitable que traiciona más de lo que una quiere mostrar. La tarde transcurrió sin incidentes, cada uno en sus asuntos,
Y cuando llegó la noche, mi esposo volvió como siempre, satisfecho de su día, con historias de trabajo que escuché con atención fingida. Mi cuerpo estaba allí, pero mi mente seguía regresando, una y otra vez, a esos segundos en los que sentí los dedos de su hijo contra los míos, la cercanía, el silencio cargado. Me fui a dormir temprano, alegando cansancio. En la habitación, mientras me desvestía, elegí sin pensar el conjunto de ropa interior de encaje blanco, delicado, el que reservaba para ocasiones especiales, aunque no tenía ninguna razón para ponérmelo esa noche. Lo hice igual. Y cuando me miré al espejo antes de apagar la luz, noté cómo mis pezones se marcaban bajo la tela ligera de la bata, cómo mis muslos parecían más firmes bajo la penumbra. Me metí en la cama a su lado. Sentí su mano buscarme, apoyarse en mi cadera de manera automática, sin deseo. Acariciaba por costumbre, sin intención. No hubo palabras, no hubo pasión. Me quedé allí, inmóvil, con los ojos abiertos en la oscuridad, el corazón latiendo lento pero firme, como si esperara algo. Y fue entonces, en ese espacio entre el sueño y la vigilia, cuando escuché pasos suaves en el pasillo, la puerta del cuarto de invitados cerrarse con cuidado. No me levanté, no hice nada. Pero dentro de mí, el temblor volvió. La certeza, también. Y supe que, aunque tratara de evitarlo, al día siguiente volvería a buscar su mirada. Dormí mal esa noche. No por el ruido, no por el calor, sino por la insistente incomodidad de mis propios pensamientos. El sueño venía a ráfagas, interrumpido por imágenes sueltas, por recuerdos del roce de sus dedos, por la mirada demasiado larga, demasiado directa. No podía nombrar lo que sentía sin avergonzarme un poco de ello, pero tampoco podía esconderme de esa agitación que me recorría desde el estómago hasta las yemas de los dedos. Una sensación que hacía tiempo había olvidado. Desperté temprano, antes de que el primer rayo de sol entrara por las ventanas. Mi esposo seguía dormido, la respiración pesada, el cuerpo extendido en la misma postura rutinaria de cada noche. Me quedé un momento observando su espalda, esa espalda ancha que alguna vez había deseado con fervor, pero que ahora me parecía simplemente familiar, conocida hasta la transparencia. No era culpa suya, lo sabía. Era culpa de los años, de la costumbre, de esa extraña manera en la que las parejas, sin querer, dejan de tocarse no por falta de amor, sino por exceso de rutina. Me levanté sin hacer ruido. Me vestí con una camisa de lino clara, unos pantalones cómodos, pero antes de salir, me detuve frente al armario y, casi sin pensarlo, elegí el sujetador de encaje gris perla, suave, delicado. Lo combiné con las braguitas a juego. Era un detalle invisible, algo que solo yo sabía, pero que me hacía sentir distinta, más despierta, más atenta a cada movimiento de mi cuerpo. Bajé a la cocina y comencé a preparar el desayuno. Escuché los pasos acercándose y supe que era él antes de verlo entrar. Su andar era distinto, más pausado, como si midiera cada paso. Apareció en el umbral, apoyándose una vez más en el marco de la puerta, con esa facilidad suya para ocupar los espacios sin pedir permiso. ¿Lista para ir por las plantas?, preguntó, y la sonrisa en su rostro no era inocente, pero tampoco abiertamente provocadora. Jugaba con ese límite. Dije que sí, sin demasiada expresión. No necesitábamos muchas palabras. Mi esposo ya había salido para una reunión, y la casa quedaba, como tantas otras veces, bajo mi cuidado. Pero esa mañana, por primera vez, sentí que no era solo mía. Subí al coche con él, sin comentar demasiado. La ciudad todavía despertaba. El tráfico era ligero. Las calles se teñían con esa luz cálida de las primeras horas del día. Él conducía con una mano apoyada en el volante, la otra descansando sobre la pierna, relajado, tarareando una canción que apenas reconocía. Yo mantenía la vista en la ventana, pero cada tanto sentía sus ojos girarse hacia mí. No decía nada, pero estaba allí. Llegamos al vivero, un espacio amplio a las afueras de la ciudad, con largas filas de macetas, flores de colores vivos, plantas aromáticas. Caminamos entre los pasillos, deteniéndonos aquí y allá para mirar las opciones. Me preguntó cuál prefería para el jardín,
si pensaba en algo con flores o algo más práctico, como hierbas aromáticas. Respondí con naturalidad, intentando mantener la conversación en lo superficial, pero notaba cómo cada intercambio de palabras estaba cargado de algo más. Una tensión sutil, un juego que ambos estábamos empezando a entender sin necesidad de reglas explícitas. Mientras yo examinaba una bandeja de pequeñas lavandas, él se agachó cerca, demasiado cerca. Su brazo rozó el mío y aunque el contacto fue mínimo, sentí como el vello de mi piel respondía, como el cuerpo reaccionaba antes que la mente. Mi corazón latía con una fuerza que me molestaba, como si traicionara mis intentos de mantenerme serena. ¿Te gustan las lavandas?, dijo, más como afirmación que como pregunta. Asentí, sin necesidad de mirarlo. Pero cuando al fin alcé la vista, nuestros rostros estaban tan cerca que por un momento contuve el aliento. No fue un accidente. Tampoco fue deliberado. Fue ese punto intermedio donde las cosas simplemente ocurren porque los cuerpos no saben mentir. No hubo palabras. Él se inclinó apenas, lo justo para que sus labios encontraran los míos. No fue un beso apresurado ni uno suave. Fue seguro, decidido, pero breve. Un año lleno de urgencia contenida, de preguntas sin respuesta. Sentí sus dedos apoyarse en mi cintura, pero no me sujetaron. No me obligaron. Estaban allí, presentes esperando una señal que yo, sin querer, di al no apartarme. Cuando el beso terminó, nos quedamos un segundo en ese espacio pequeño, demasiado cerca, las respiraciones entrecortadas, los ojos fijos el uno en el otro. Luego, él se enderezó. Retomó el tono casual como si nada hubiera pasado, señalando una planta cercana, preguntando si esa también me parecía buena opción. Respondí con una voz que apenas reconocía, una voz más baja, más insegura de lo que me habría gustado. Continuamos el recorrido, pero el aire entre nosotros era distinto. Cada movimiento, cada frase, estaba ahora cargada de una expectativa silenciosa. En el coche de regreso, ninguno de los dos habló. La música llenaba el silencio, pero las palabras no eran necesarias. Yo mantenía las manos cruzadas sobre las piernas, apretando los dedos, intentando controlar el temblor leve que aún no me abandonaba. Sentía el calor del beso en los labios, como si todavía estuviera ocurriendo. Cuando llegamos a casa, bajé primero, agradeciendo con un gesto sin mirarlo directamente. Él se quedó un momento más en el coche, encendiendo un cigarrillo, la mirada perdida en el horizonte. Entré, cerré la puerta tras de mí y apoyé la espalda contra ella, igual que la noche anterior. Pero esta vez no había excusas. Esta vez sabía perfectamente qué era lo que había empezado. Y aunque intenté decirme que podía detenerlo, que aún estaba a tiempo, dentro de mí, muy dentro, supe que ya había cruzado una línea. Una de esas líneas de las que no se vuelve. El día transcurrió como cualquier otro, o al menos eso intenté aparentar. Preparé la comida, regué las plantas del jardín, limpié la casa, repasé la lista de compras. Cumplí cada una de mis tareas con la precisión de quien quiere convencerse de que todo sigue igual. Pero no era cierto. Cada movimiento, cada respiración, estaba teñida por lo que había pasado esa mañana. Por ese beso rápido, pero certero. Por esa certeza incómoda de haber permitido que algo que nunca debió suceder ocurriera. Y peor aún, de haberlo deseado. Mi esposo regresó entrada la tarde, como siempre, cargado de papeles, hablando de negocios, de reuniones, de planes que para mí ya eran paisaje. Le escuché asentir. Respondí con sonrisas donde era necesario, manteniendo la conversación en el cauce habitual, cumpliendo mi rol de esposa atenta y tranquila. Pero dentro de mí, la calma era una fachada a punto de resquebrajarse. Esa noche, después de la cena, mientras él revisaba algunos documentos en el despacho, decidí dar un paseo por el jardín, buscando el alivio del aire fresco, o tal vez, sin quererlo, buscando verlo a él. Lo encontré en la terraza, sentado en una de las sillas de mimbre, con una copa de vino en la mano. Parecía relajado, pero sus ojos, cuando se cruzaron con los míos, hablaban otro lenguaje. No hizo ningún gesto para invitarme a sentarme, pero me acerqué igual, sin saber si era valentía o estupidez. Nos quedamos un rato en silencio.
Podía escuchar el canto lejano de los grillos, el murmullo de las hojas moviéndose con el viento suave. Él bebía despacio, sin apuro, y cada tanto giraba la cabeza para mirarme. No era una mirada desafiante, era una espera. ¿Estás bien?, preguntó al fin, rompiendo la tensión de ese silencio que, más que calma, pesaba. Asentí. No confiaba en mi voz. Tenía miedo de que temblara, de que me delatara. No sé cómo ocurrió exactamente. Si fue él quien se acercó primero, o fui yo quien, sin pensarlo, acortó la distancia. Pero cuando me di cuenta, su mano estaba en mi muñeca, sosteniéndola apenas, como si con ese gesto me preguntara si podía continuar. Y yo, con el simple hecho de no apartarme, respondí. No hubo besos esta vez. Solo su mano subiendo lentamente por mi brazo, hasta el hombro, hasta la clavícula, hasta rozar con la yema de los dedos la piel expuesta por el escote de mi vestido. Me quedé inmóvil, sintiendo cómo el pulso me golpeaba en las sienes, cómo la respiración se me aceleraba sin remedio. Después de ese momento suspendido, me levanté de golpe, como si de pronto recordara dónde estaba, quién era. Murmuré algo parecido a una disculpa y entré en la casa, dejando la puerta abierta tras de mí. Me encerré en el baño, apoyando las manos en el borde del lavabo, respirando profundo, intentando calmar la avalancha que me agitaba por dentro. Me miré al espejo, los labios apretados, las mejillas encendidas. No podía entender cómo había llegado hasta ahí. No era yo, me repetía. No era yo la clase de mujer que buscaba esas situaciones, que permitía ese tipo de acercamientos. Pero los latidos en mi pecho decían otra cosa. Mi cuerpo, esa parte de mí que había aprendido a callar durante años, hablaba ahora con una claridad insoportable. Al día siguiente, traté de mantener las distancias. Evité los encuentros. Busqué refugio en las tareas domésticas, en los espacios donde sabía que él no estaría. Pero la casa no era tan grande como para esconderme del todo. Nos cruzamos en la cocina cuando fui a buscar agua. Él estaba apoyado en la encimera, el mismo lugar donde tantas veces había visto a su padre, pero la energía que llenaba el ambiente era distinta. Había algo más afilado, más cargado de significado. ¿Hoy no hay jardín?, preguntó, sin dejar de mirarme. Tengo otras cosas que hacer, respondí, demasiado rápido, demasiado cortante. Asintió, sin decir nada más, pero su sonrisa era la de alguien que conoce bien el juego y sabe esperar. Por la tarde, mi esposo sugirió que saliéramos a cenar los tres, para aprovechar que su hijo estaba en casa. Acepté sin mostrar reparos, aunque la idea de compartir mesa de nuevo con ambos me parecía una prueba de resistencia. Elegí un vestido negro, sencillo, sin adornos, pero de tela ajustada. No sabía si me vestía para mí, para él, o para mantener la ilusión de que todo seguía igual. Durante la cena, la conversación fue animada. Mi esposo hablaba de negocios, de planes para el verano. Preguntaba a su hijo por sus proyectos, por sus viajes. Yo respondía cuando era necesario. Fingía escuchar atenta, pero cada vez que nuestros ojos se cruzaban, los de su hijo y los míos, sentía el pulso acelerarse, una corriente eléctrica que no podía disimular. Él sostenía la mirada, apenas esbozando una sonrisa, jugando con esa tensión invisible que solo nosotros dos conocíamos. El momento más difícil fue cuando mi esposo, en medio de la cena, comentó lo bien que se veía la familia reunida, que le alegraba tenernos a ambos allí. Sus palabras, dichas con sinceridad, sin sospecha alguna, me golpearon más fuerte que cualquier acusación. Por un instante, sentí las lágrimas amenazando subir a mis ojos, pero me obligué a mantener el control, a sostener la copa de vino con firmeza, a sonreír del modo más natural posible. Esa noche, cuando regresamos a casa, me encerré en la habitación antes que ellos. Cerré la puerta. Me desvestí despacio, dejando caer el vestido al suelo como si fuera una piel que ya no me pertenecía. Me miré al espejo una vez más. En ropa interior, la tela fina, casi transparente, que elegí esa mañana sin pensar demasiado. Me observé los pechos, la cintura, las caderas y sentí rabia por seguir deseando ser deseada. Pero más que rabia, sentí miedo. Miedo de lo fácil que era cruzar las líneas.
miedo de lo mucho que mi cuerpo pedía lo que mi mente intentaba negar. Y aunque apagué la luz, aunque cerré los ojos con fuerza, el sueño tardó en llegar, porque lo único que podía ver en la oscuridad eran sus ojos, esperándome, pacientes, seguros de que no era el final, sino apenas el comienzo. La mañana siguiente amaneció más calurosa de lo habitual. Sentía el sudor pegado a la piel incluso antes de salir de la cama. Me levanté temprano, intentando ocupar la mente con las pequeñas rutinas. Preparar el desayuno, ordenar la cocina, revisar las compras pendientes. Pero cada tarea, por mecánica que fuera, estaba atravesada por una inquietud que no conseguía apagar. Mi esposo tenía planes fuera todo el día. Lo había mencionado la noche anterior mientras yo asentía sin mucho interés, más concentrada en sostener la compostura que en escuchar sus detalles. Lo observé mientras terminaba su café, mientras se acomodaba la chaqueta, mientras salía por la puerta sin notar el temblor en mis manos o la tensión en mis hombros. Quizás porque ya no sabía mirarme de verdad, o porque había aprendido, como yo, a no preguntar. El sonido de la puerta cerrándose detrás de él fue como una campanada, una marca clara, el anuncio de un espacio vacío que quedaba entre esas paredes, el permiso tácito para que las cosas tomaran otro rumbo. Él apareció en la cocina poco después, con esa naturalidad suya que me irritaba y me atraía al mismo tiempo. Llevaba una camiseta gris, ajustada al cuerpo, y el cabello despeinado, como si la mañana apenas empezara para él. Apoyado en el marco de la puerta, me miraba sin prisa, como si observarme fuera parte de su rutina. ¿Hoy tampoco hay jardín?, preguntó, la voz baja, con ese tono casi burlón. No respondí. O tal vez sí, al dejar la cuchara sobre la encimera y girarme hacia él, los brazos cruzados, el cuerpo tenso. Fue él quien acortó la distancia, dando 2 pasos, acercándose lo suficiente como para que pudiera sentir el calor que emanaba de su piel. Mi primer impulso fue retroceder, pero no lo hice. No esta vez. Él levantó una mano, despacio, como quien maneja algo frágil, y apartó un mechón de mi cabello detrás de la oreja. No era un gesto invasivo. Era casi tierno, pero esa ternura tenía filo. Sabía dónde tocar, cómo mirar, cuánto espacio dejar entre nosotros para que el deseo hiciera el resto. ¿Por qué te vistes así si no esperas que te miren?, murmuró, los ojos fijos en los míos. Me dolió la manera en que lo dijo, no por agresiva, sino por certera, porque sabía que tenía razón. Porque esa mañana había elegido esa blusa de tirantes finos y esa falda ligera con la excusa del calor, pero también porque sabía lo que provocaba. Porque había sentido el cosquilleo en la piel mientras abrochaba el sujetador de encaje, mientras deslizaba la tela suave sobre las caderas. No respondí. No hacía falta. Fue él quien volvió a dar el siguiente paso. Acercó su rostro al mío, despacio, probando los límites, y cuando no me aparté, cuando no giré la cabeza, sus labios encontraron los míos de nuevo. Esta vez no hubo duda, no hubo titubeos. Fue un beso más largo, más profundo, con el peso de todo lo que habíamos contenido hasta entonces. Sus manos, firmes pero cuidadosas, se apoyaron en mis caderas, y las mías, sin querer, buscaron la tela de su camiseta, aferrándose a ella. El tiempo pareció detenerse en ese instante, en ese cruce de respiraciones, en esa lucha entre la razón y el cuerpo. Sabía que debía parar. Sabía que cada segundo que pasaba era un paso más hacia el abismo. Pero también sabía que no podía, que ya no quería. Nos separamos apenas, lo justo para mirarnos, para tomar aliento. Pero sus dedos seguían en mi cintura. Sus ojos seguían fijos en los míos. No necesitábamos palabras. No había nada que decir que no estuviéramos gritando con el cuerpo. «Ven conmigo», dijo entonces, y su voz no fue una orden, sino una invitación, una promesa. Dudé por un instante, un segundo en el que recordé todo lo que estaba en juego. El matrimonio, la confianza, la imagen de mujer correcta que había sostenido durante años. Pero cuando lo vi dar la vuelta y caminar hacia la puerta sin mirar atrás, sentí como mis pies lo seguían antes de que pudiera detenerlos. Subimos al coche.
El silencio entre nosotros no era incómodo. Era denso, eléctrico, lleno de cosas no dichas. Él conducía con esa calma que contradecía la urgencia que ardía bajo la superficie, y yo mantenía las manos apretadas sobre las piernas, las uñas marcando la piel sin darme cuenta. Llegamos a su apartamento, un lugar sencillo, moderno, con pocas cosas, como si no tuviera intención de quedarse demasiado tiempo. El espacio olía a madera nueva y a su perfume. Me sentí fuera de lugar apenas crucé la puerta, pero no hubo tiempo para pensar. Me tomó de la mano, suave pero firme, guiándome al interior hasta el salón, donde la luz entraba por los grandes ventanales. Allí, sin demasiadas ceremonias, se acercó de nuevo. Me miró como si quisiera memorizar cada detalle de mi rostro, y luego volvió a besarme, esta vez sin contenerse, dejando que el deseo hablara por nosotros. Pero fue entonces, en medio de esa avalancha, cuando yo, casi sin aire, apoyé una mano en su pecho y lo detuve. No dije nada, solo lo miré. Y en esa mirada él entendió. No era miedo, no era rechazo, era la necesidad de mantener, aunque fuera un instante más, esa ilusión de control. Ese juego donde ninguno de los dos quería admitir cuánto lo necesitaba. Él retrocedió apenas, respetando la distancia, pero sus ojos seguían ardiendo. Nos quedamos allí, a medio paso del desastre, en esa delgada línea que separa la cordura del impulso. Y aunque me alejé, aunque volví a casa con las manos temblando y el corazón latiendo como un tambor, supe que esa línea ya no existía, que solo era cuestión de tiempo. No dormí aquella noche. O, si lo hice, fue de ese modo entrecortado que no permite descansar. El cuerpo en la cama, pero la mente atrapada en otro lugar. Cada vez que cerraba los ojos, sentía sus labios sobre los míos, la presión de sus manos en mi cintura, la mirada fija, desafiante, que no pedía permiso porque sabía que ya lo tenía. Y yo, indefensa ante esa certeza, incapaz de negarlo. A la mañana siguiente, los sonidos habituales de la casa me parecieron más lejanos, como si todo ocurriera tras una pared de cristal. Preparé el desayuno mecánicamente, sin pensar demasiado en lo que hacía. Los movimientos de siempre, las mismas manos que colocaban las mismas tazas en los mismos sitios. Y sin embargo, todo era distinto, porque dentro de mí, una parte gritaba por volver a sentir lo que apenas había rozado. La inquietud era un zumbido constante, un deseo disfrazado de nerviosismo, agazapado en cada pensamiento. Mi esposo se fue temprano, una reunión fuera de la ciudad que lo mantendría ocupado hasta la noche. Lo anunció mientras ajustaba su corbata frente al espejo, con esa voz tranquila, esa seguridad de quien no imagina que algo pueda desmoronarse. Le sonreí, como tantas veces. Lo besé en la mejilla y le deseé buen día. La máscara perfecta. Ni una grieta. Poco después, el mensaje llegó. Corto, sin adornos, sin excusas. ¿Estás libre hoy? No respondí enseguida. Dejé el teléfono sobre la mesa. Me lavé las manos, me serví un café. Pero el pulso me traicionaba. Las piernas temblaban bajo la mesa. Sabía que debía ignorarlo, que debía borrar ese mensaje, salir a caminar, llenar el día con cualquier otra cosa. Pero también sabía que no lo haría. Pasaron unos minutos hasta que contesté. ¿Sí? No hubo necesidad de más. Sabía dónde. Sabía qué hora. Pasé el resto de la mañana en una especie de trance. Me duché más tiempo de lo necesario, dejando que el agua caliente resbalara por la piel, intentando calmar el temblor interno que ni el vapor conseguía apagar. Frente al armario, dudé demasiado. Cambié de ropa 3 veces antes de decidirme por un vestido de lino claro, sencillo, pero que dejaba los hombros al descubierto. Debajo, el sujetador de encaje blanco que había comprado hacía meses, casi por capricho, casi como si hubiera sabido que algún día lo necesitaría. Me detuve frente al espejo largo del dormitorio. Deslicé las manos por los costados de mi cuerpo, observando cada curva, cada línea. No buscaba belleza. Buscaba estar lista. No para él. Para mí. Para esa mujer que, después de tantos años, volvía a reconocerse deseable. El camino hasta su apartamento se me hizo más corto de lo que debería.
El corazón golpeaba en el pecho con tanta fuerza que sentía que cualquiera podría oírlo. Toqué la puerta con los nudillos, sin fuerza. Y cuando abrió, cuando sus ojos encontraron los míos, todo lo que había ensayado en mi cabeza desapareció. No dijo nada. Solo me dejó pasar. Cerró la puerta detrás de mí. El apartamento estaba en silencio, la luz suave entrando por las cortinas a medio correr. Olía a café, a madera, a su perfume. Me quedé quieta en medio de la sala, las manos entrelazadas, sin saber dónde poner la mirada. Él se acercó despacio, sin apuro, y cuando estuvo frente a mí, alzó la mano y rozó mi mejilla con los dedos, como si necesitara confirmar que estaba allí. Pensé que no vendrías, murmuró, sin apartar los ojos de los míos. No supe qué decir. Quizá porque no había palabras suficientes para explicar lo que sentía. Quizá porque cualquier palabra habría sonado como una excusa, y las excusas ya no tenían lugar. Él deslizó los dedos por mi brazo hasta encontrar mi mano. La sostuvo con suavidad, y luego, sin soltarme, tiró de mí con gentileza, guiándome hasta el pequeño sofá junto a la ventana. Nos sentamos, cerca, pero no tanto. Todavía había un espacio entre nosotros, un espacio que ardía. Pasaron algunos segundos, tal vez minutos, no lo sé. El tiempo parecía haberse suspendido allí, en esa sala donde la tensión era tan densa que se podía tocar. Si quieres irte, dijo entonces, la voz baja, seria, puedes hacerlo ahora. Me quedé mirándolo, sintiendo la garganta cerrarse. No respondí. Solo llevé mi mano libre hasta su rostro, la palma contra su mejilla, los dedos trazando la línea de su mandíbula. Y entonces fue él quien cerró la distancia. Besó mis labios con firmeza, con esa mezcla de deseo y ternura que desarma cualquier defensa. No fue un asalto, no fue una conquista. Fue un reconocimiento, una confesión muda. Mis manos buscaron su cuello, sus hombros, mientras las suyas recorrían mi espalda, despacio, como si quisiera memorizar cada centímetro de piel. Nuestros cuerpos se acercaron sin violencia, sin prisas, pero con la urgencia de quien ha esperado demasiado. El beso fue largo, profundo, lleno de esa hambre contenida que, por fin, encontraba salida. Pero no hubo palabras. No las necesitábamos. Todo estaba dicho en cada roce, en cada caricia, en cada suspiro. Nos detuvimos solo cuando la respiración ya era demasiado agitada, cuando el calor en la piel era insoportable. Él apoyó su frente contra la mía, los ojos cerrados, las manos aún en mi cintura. Dime si debo parar, susurró, apenas audible. Abrí los ojos, lo miré, y, en silencio, negué con la cabeza. Pero entonces, justo en ese instante en que el cuerpo pedía rendirse, la mente gritó una última vez. La imagen de mi esposo, de su confianza, de su mirada limpia, me golpeó con fuerza. Me aparté, despacio, con las manos temblorosas, con los labios aún entreabiertos, buscando aire. Él me miró sin enfado, sin reproche. Solo esperó. Necesito pensar. Logré decir al fin. Y me levanté. Caminé hacia la puerta con el corazón desbocado, cada paso más pesado que el anterior. Antes de salir, me giré para mirarlo una vez más, y en sus ojos encontré la certeza de que volvería, de que, aunque luchara contra ello, una parte de mí ya había decidido. Salí al calor de la calle, respirando hondo, intentando recomponerme. Pero el sabor de su boca seguía en mis labios, y el cuerpo entero pedía regresar. La casa estaba en silencio cuando volví, un silencio que no tenía nada de pacífico. Todo me parecía más pesado, las paredes más cerradas, el aire más denso. Cerré la puerta despacio, como si ese gesto pudiera borrar lo que acababa de pasar, como si pudiera dejar fuera lo que ya estaba dentro de mí, latiendo, insistente. Subí las escaleras sin prisa, sintiendo el peso de cada paso, como si mis piernas hubieran perdido parte de la fuerza que las sostenía. Me detuve frente al espejo del pasillo, ese espejo grande en el que tantas veces me había mirado sin verme de verdad. Mis ojos estaban enrojecidos, no de llanto, sino de la tensión acumulada, del deseo contenido,
de la culpa que comenzaba a enroscarse en el pecho como una serpiente. Acaricié el borde del espejo con los dedos, sin atreverme a sostener mi propia mirada demasiado tiempo. Fui al baño. Me lavé las manos, el rostro, el cuello. Quise quitar de la piel el recuerdo de sus labios, el calor de sus dedos. Pero el agua no fue suficiente, porque el cuerpo no olvida tan fácil. Porque bajo la piel, la memoria es más fuerte que cualquier intento de limpieza. Pasé el resto de la tarde en una especie de trance, acomodando cosas que no necesitaban ser acomodadas, doblando ropa ya doblada, buscando distracciones inútiles que me permitieran no pensar. Pero cada rincón de la casa me devolvía a él, a su mirada, a la manera en que había pronunciado mi nombre, a cómo me había sostenido la mano sin apretar, sin exigir, solo esperando. La noche cayó, y con ella regresó mi esposo, cargado de la energía de los que creen tener el control de sus vidas. Me habló de la reunión, de los acuerdos, de los planes. Yo escuchaba, asentía, sonreía en los momentos adecuados. Mi cuerpo estaba allí, pero mi cabeza seguía en otro lugar. Cada palabra que salía de su boca era un recordatorio incómodo de la distancia que había entre nosotros. Esa distancia que ninguno de los dos había querido ver hasta ahora. Después de la cena, me encerré en el baño otra vez, dejando correr el agua de la ducha, aunque no tenía intención de bañarme. Me senté en el suelo frío, abrazando las rodillas contra el pecho, respirando hondo para no llorar. No por tristeza, no por remordimiento. Era otra cosa. Era el miedo de saber que la decisión ya estaba tomada, aunque siguiera diciendo que necesitaba pensar. No quise compartir la cama esa noche. Me excusé con un dolor de cabeza, con el cansancio. Dormí en la habitación de invitados, o al menos lo intenté. Pero el sueño no vino. Y en la oscuridad, mientras el tic-tac del reloj marcaba el tiempo, sentí como el deseo volvía a ocupar cada espacio vacío. A la mañana siguiente, mientras preparaba el café, lo vi entrar en la cocina con esa calma que parecía parte de su naturaleza. Llevaba la misma camiseta ajustada del día anterior, el cabello desordenado, la mirada directa. No había rastro de duda en sus ojos, como si supiera que cualquier resistencia era solo fachada. ¿Puedo ayudarte con algo?, preguntó con ese tono que bordeaba la ironía, pero sin caer en ella. No respondí. No podía. Me limité a seguir removiendo el azúcar en la taza, intentando que el movimiento de la cuchara ocultara el temblor de mis manos. ¿Hoy tampoco vas al jardín?, insistió, esta vez con una sonrisa ladeada, como si disfrutara del juego. Levanté la vista por un segundo, lo suficiente para cruzar las miradas, y en ese breve instante sentí que todo se desmoronaba otra vez. Porque no era solo atracción física, no era solo el calor de los cuerpos. Era la manera en que me miraba, la manera en que escuchaba mis silencios, la manera en que estaba allí, presente, atento, cuando mi propio esposo hacía años que había dejado de ver. Deberías tener más cuidado, murmuré entonces, con una voz que no era del todo mía. Pero él no retrocedió. No bajó la mirada. Siguió allí, firme, desafiante, seguro de lo que estaba haciendo, de lo que estábamos haciendo. Esa tarde, mi esposo anunció una cena con algunos socios, una de esas reuniones formales a las que yo solía asistir por compromiso. Acepté sin protestar, aunque cada fibra de mi cuerpo gritaba que no tenía la cabeza para eso. Elegí un vestido negro, de esos que nunca fallan, y me maquillé con más esmero de lo habitual. No era para él, ni para los socios. Era para recuperar, aunque fuera un poco, la sensación de control. Durante la cena fingí interés en las conversaciones, en las bromas, en las charlas de negocios. Sonreí, asentí, hice preguntas inteligentes, pero por dentro, cada frase, cada carcajada, era como un eco lejano, una distracción que no conseguía calmar el huracán que me revolvía por dentro. Al regresar a casa, el silencio entre nosotros era más pesado que nunca. Mi esposo estaba cansado, satisfecho, convencido de que todo iba bien. Yo, en cambio, sentía que cada paso que daba en aquella casa me acercaba más al borde. Subí las escaleras,
Me quité el vestido, el maquillaje, el disfraz de mujer tranquila. Me miré al espejo una vez más, y por primera vez en mucho tiempo no me reconocí. O tal vez sí. Tal vez, al fin, estaba viendo quién era de verdad. Lo que había estado escondido bajo capas de costumbre, de deber, de apariencia. Me metí en la cama sola, de nuevo en la habitación de invitados, abrazando la almohada, cerrando los ojos con fuerza. Pero no pude impedir que su rostro apareciera detrás de los párpados, que su voz resonara en mi mente, que mi cuerpo, traicionero, siguiera deseando lo que no debía. Y mientras la noche avanzaba lenta, implacable, supe con una claridad dolorosa que, aunque lo negara, aunque siguiera intentando convencerme de lo contrario, cada vez estaba más cerca de cruzar el punto sin retorno. Los días siguientes fueron una batalla silenciosa contra mí misma. Cada mañana comenzaba con la misma decisión firme de poner distancia, de volver a la normalidad, de sostenerme en esa frágil línea de autocontrol que cada vez más parecía una soga deshilachada. Me repetía que podía parar, que todavía no era demasiado tarde, que bastaba con evitar las miradas, con mantenerme ocupada, con llenar el tiempo de tareas pequeñas y mundanas que no dejaran espacio para el pensamiento. Pero el cuerpo no obedece siempre a las órdenes de la mente. Y había algo en mí que, aunque doliera admitirlo, ya no quería obedecer. Evitaba cruzarme con él todo lo que podía. Salía a hacer compras que no necesitaba. Pasaba las tardes arreglando el jardín, la casa, cualquier cosa que me permitiera no estar cerca. Pero bastaba escuchar sus pasos en el pasillo, su voz en la otra habitación, para que todo ese esfuerzo se desmoronara en segundos. Cada día, cada conversación casual, cada encuentro accidental en la cocina o en el salón, era como caminar sobre cristales, porque los silencios entre nosotros decían mucho más que las palabras. Y porque el deseo, ese deseo que había intentado callar durante años, seguía allí, latiendo bajo la piel, más vivo que nunca. Fue una tarde cualquiera, cuando pensé que había conseguido mantener la calma, cuando las cosas volvieron a salirse de control. Mi esposo había salido, otra reunión, otra cena de negocios. Yo estaba en la sala, ordenando algunos libros, fingiendo concentración, cuando escuché el sonido de sus pasos acercándose. No quise girar la cabeza, pero sentí su presencia detrás de mí, demasiado cerca, demasiado consciente de cada movimiento. No dijo nada. No hizo falta. Podía sentir su respiración, el calor de su cuerpo a pocos centímetros del mío. Mis manos, que intentaban colocar los libros en la estantería, temblaban. Y en esa pausa, en ese segundo de duda, supe que había perdido la batalla. Él fue quien rompió el silencio. Su voz, baja, casi un susurro, llegó desde muy cerca. «¿Sigues huyendo?» No respondí, pero mis hombros se tensaron. Mis manos apretaron los libros con más fuerza de la necesaria. Podía escuchar el latido en mis oídos, tan alto que me costaba distinguir sus palabras. Pero estaban allí, perforando la resistencia que apenas me quedaba. «No funciona», continuó sin moverse, sin tocarme. «Finges que no pasa nada, pero lo sientes igual que yo». Me giré entonces, despacio, como si cada movimiento pesara una tonelada. Nuestros ojos se encontraron, y en ese cruce entendí que ya no había lugar para las mentiras. La distancia entre nosotros era mínima. El aire estaba cargado, denso, a punto de estallar. No sé quién se acercó primero. Tal vez fue él, tal vez fui yo. Pero en un instante, sus labios estaban sobre los míos otra vez, y esta vez no hubo pausa, no hubo control. Fue un beso áspero, intenso, cargado de todo lo que habíamos callado. Sus manos recorrieron mi espalda, buscando cada rincón, cada pliegue, cada espacio escondido. Las mías se aferraron a su cuello, a su camisa, como si temiera que pudiera alejarse. Nos separamos apenas para tomar aire, pero sus manos no dejaron de tocarme, de explorar la curva de mi cintura, el borde de la blusa que llevaba. Yo, temblando, sintiendo cómo la piel se encendía bajo sus dedos, incapaz de detener lo que ya había empezado. Pero entonces, como si una chispa de cordura atravesara la neblina del deseo, lo aparté con las manos en su pecho.
No fue un gesto brusco, no fue una huida desesperada. Fue un intento débil de recuperar el control, de poner una barrera entre el cuerpo y la culpa. No aquí, susurré, casi sin voz. Él asintió, sin soltarme. Sus dedos seguían en mi cintura, sus ojos clavados en los míos. No había reproche en su mirada. Había deseo. Había espera. Y sin decir más, volvió a tomar mi mano, como la vez anterior, y me guió hacia la puerta, hacia el coche, hacia su apartamento. Esta vez no había duda en mis pasos. Esta vez no buscaba excusas. El trayecto fue silencioso, pero el silencio no era incómodo. Era la calma tensa antes de la tormenta, la respiración contenida de quienes saben exactamente a dónde van y por qué. Miré por la ventana durante todo el camino, las luces de la ciudad desdibujadas por la velocidad, por el temblor que sentía en cada músculo. Cuando llegamos, el ascensor parecía demasiado lento. Cada segundo, cada piso que subíamos, era una provocación, una espera insoportable. Al llegar, apenas cerró la puerta del apartamento, me empujó suavemente contra ella, sus labios buscándome de nuevo, sus manos recorriendo mi cuerpo con una ansiedad que era también la mía. No hubo palabras, solo respiraciones entrecortadas, suspiros. El sonido de las manos encontrando piel, deslizándose bajo la ropa. El deseo era una avalancha, arrasando con todo lo que encontraba a su paso. Pero, incluso en medio de esa intensidad, él mantenía esa manera de tocarme que no era solo hambre. Era cuidado, era atención, era deseo, sí, pero también la necesidad de hacerme sentir que estaba viva, que era deseada, que era mujer. Esa noche crucé la línea. La crucé sin mirar atrás. Y mientras sus labios recorrían mi cuello, mientras sus manos me desnudaban con esa mezcla de ansiedad y ternura, supe que ya no, que cada intento de resistencia había sido una mentira, que en el fondo lo había querido desde el primer instante. Nunca imaginé que la culpa pudiera tener tantas formas, que pudiera ser tan silenciosa y al mismo tiempo tan ruidosa, que pudiera quedarse pegada a la piel, como el perfume que no desaparece aunque uno se lave 1000 veces. Regresé a casa esa madrugada, con las piernas temblando todavía, el cuerpo exhausto, la mente agotada de tanto pensar, de tanto justificar, de tanto callar. Crucé la puerta despacio, sin encender las luces, como si el silencio pudiera borrar las huellas de lo que había hecho. Él dormía, como siempre, en la habitación grande, tendido de lado, la respiración profunda, confiado, ajeno a la tormenta que me revolvía por dentro. Me detuve un instante en el umbral, observando su espalda, la curva de su cuerpo bajo las sábanas. Pensé en entrar, en acostarme a su lado, en fingir que todo estaba bien. Pero no pude. Cada paso hacia esa cama me parecía una traición doble, una mentira más pesada que cualquier verdad. Me fui al baño, cerré la puerta con cuidado y me senté en el suelo, abrazando las rodillas contra el pecho, la frente apoyada en ellas. No lloré. No sentí que tuviera derecho. Lo que sentía era otra cosa. Era un vacío inmenso, una soledad áspera que no podía llenarse con nada, ni con caricias, ni con palabras, ni con arrepentimiento. Los días que siguieron fueron una coreografía perfecta de rutina y silencio. Cada gesto, cada sonrisa, cada conversación con mi esposo era una escena ensayada 1000 veces, una máscara que se sostenía por pura fuerza de costumbre. Nadie sospechaba nada. Todo seguía igual. O al menos, eso parecía desde afuera. Pero dentro de mí algo había cambiado. Algo había despertado y no estaba dispuesta a volver a dormirse. Intenté evitarlo. Durante una semana no respondí sus mensajes. Ignoré las miradas, las oportunidades, cualquier espacio que pudiera llevarme de vuelta a esa línea que ya había cruzado una vez. Me refugié en las tareas del hogar, en las salidas con amigas, en las cenas familiares. Fingí que podía poner distancia, que podía detener el deseo a fuerza de voluntad. Pero el deseo no entiende de voluntad. Y yo, por mucho que intentara convencerme de lo contrario, sabía que no quería detenerlo. Una tarde, mientras organizaba los papeles del despacho de mi esposo,
Encontré sin querer la confirmación de lo que ya había sospechado. Un viaje de negocios planeado para el fin de semana. 3 días fuera. Una excusa perfecta. Una oportunidad demasiado fácil. Podría haber hecho cualquier cosa. Podría haber aprovechado para descansar, para estar sola, para limpiar la cabeza. Pero en cuanto lo supe, mis manos buscaron el teléfono casi sin pensarlo. No fue una invitación. No fue una petición. Solo una frase. Ven. Y él vino. Llegó esa noche, cuando la casa estaba en silencio, cuando la oscuridad lo cubría todo como un velo cómplice. No hubo necesidad de palabras largas. Me tomó de la mano al entrar, como quien ya conoce el camino, como quien sabe exactamente a dónde pertenece. Subimos las escaleras despacio, el eco de nuestros pasos resonando en las paredes vacías. Esta vez no hubo urgencia. No hubo prisas. Cada caricia, cada beso, cada mirada estaba cargada de una intensidad distinta, más profunda, más peligrosa. No era solo deseo. Era esa mezcla de necesidad y ternura, de hambre y miedo, de pasión y tristeza, que solo existe cuando sabes que lo que haces está mal, pero no puedes, no quieres, parar. Nos desnudamos sin apuro, descubriéndonos con las manos, con la boca, con los ojos. Él me miraba como nadie me había mirado en años. No como a una esposa, no como a una madre, no como a una mujer correcta. Me miraba como a una mujer viva, deseada, deseante. Y en esa mirada, en ese toque, en ese espacio compartido, me sentí viva también. Después, mientras él dormía a mi lado, con el brazo aún sobre mi cintura, yo me quedé despierta, observando el techo, sintiendo el peso de su respiración tranquila contra mi piel. Pensé en las consecuencias, en las mentiras, en el precio de ese momento. Pero ninguna de esas ideas consiguió apagar la sensación de plenitud que me recorría. Al día siguiente, él se fue temprano. Se vistió en silencio. Me besó la frente antes de salir y no dijo nada más. No necesitábamos decirlo. Los dos sabíamos lo que esto era, lo que había comenzado y lo que inevitablemente terminaría mal. Me quedé sola en la habitación, la cama aún tibia por su cuerpo, el aire cargado del olor de su piel. Y entonces entendí que ya no había vuelta atrás, que lo había perdido todo sin siquiera intentarlo. No por accidente, no por debilidad, sino por elección. Porque cuando una mujer pasa demasiado tiempo sin ser mirada, sin ser deseada, sin sentirse viva, llega un punto en el que cualquier mano, cualquier beso, cualquier promesa susurrada al oído es suficiente para incendiarlo todo. Y mientras el sol comenzaba a asomar por las ventanas, bañando la habitación en una luz tenue y cruel, supe que ese incendio ya era imparable.